desgracia y la angustia. No solo cargar con la desgracia, sino encima que Dios se burle y se ría de ti. Hay un lugar para la burla de Dios sobre el pecado y la rebelión del hombre, como una de las formas y medios para mostrar la necedad y lo irrazonable, la estupidez tan tremenda de cierto comportamiento. Mirar cómo Elías se burlaba de todos esos falsos profetas. Allí en nuestro texto, versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Es como si Elías les dijera: todos saben que a los dioses se dirigen las oraciones. Clamad en voz alta, le estaría diciendo. Clamad. Entonces el problema de Baal quizá está en sus oídos, que es sordo, o tiene dificultades para poder oír, o está hablando con otros, o está despistado. Y entonces tienen que subir el volumen ustedes sus voces para que por fin se dé cuenta y les pueda oír. Y eso es precisamente lo que ellos estaban haciendo, chillar más aún. Otro posible problema es que puede que tenga algún trabajo. Nuestra palabra aquí sería meditando, es decir, como que se va a un lugar para atender algún asunto y está trabajando en ello y por esa razón está ausente y no les oye, no les puede ayudar. Sigan clamando. Ustedes han formado un Dios como ustedes mismos, así que quizás esté enredado en los quehaceres de la vida, como ustedes. Eleven la voz a ver si lo pueden interrumpir de esto y por fin les oye. O puede ser que esté yendo a otro lugar y por eso no les puede oír. O se dan cuenta de la hora que es la hora de la siesta. Y Baal puede que se esté echando una cabezada porque está cansado, haya tenido un día duro y quiere cobrar fuerzas. Griten más alto a ver si lo pueden despertar. Esta es la burla que hace Elías para mostrar la necedad de la idolatría en la que estos están andando. Y el sorprendente curso que sigue los falsos profetas, versículo 28, en lugar de reconocer y darse cuenta de su proceder y caer en la cuenta de la falsedad de Baal, ellos siguen la burla de Elías. Ellos suben más aún sus voces y se entregan a una actividad aún más frenética todavía, llegando incluso a la sangre. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. El concepto que tienen de su Dios les lleva a estas clases de cosas. Llamar la atención de Dios, ganarse la atención de su Dios por medio de sus esfuerzos, actividad e incluso sacrificios. Y aquí en el versículo 29 queda por fin expuesto Baal como falso Dios. Dice que el frenesí seguía en aumento. Llegaban a gritar frenéticamente, el cual es ese fenómeno de enajenación mental donde se empieza a hablar sin sentido. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Pero nada de nada. Llegó la hora del sacrificio, quizás 6 horas después de haber empezado, y quedó demostrado que Baal no es Dios. No hubo voz, ni quien respondiese, y más todavía, ni escuchase. Es decir, nadie hizo caso, nadie respondió. Baal no existe. Y todo Israel siendo testigo de este bochorno durante 6 horas mirando todo este espectáculo montado para invocar a un Dios fruto
de la imaginación de los hombres. Entonces Elías llama la atención de todos, versículo 30, y dejaron de lado a los 450 profetas. Quedó constatado delante de todos que Baal no es Dios. El tiempo de Dios se había llegado, la falsedad de Baal quedó descubierta. Algunas aplicaciones para nosotros. Mirar la necedad y la terrible pérdida que es entregarse a otro Dios que no sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no te has entregado de corazón al Dios que se revela en las Escrituras, que viene a nosotros con mandatos y direcciones para nuestra vida, es que te has entregado a otro Dios. Y eso no lo podrás mantener para siempre. Un día será expuesto el falso Dios a quien tú te has rendido y sirves. ¿Quién es tu Baal? Si a Cristo, que es Dios, no has abrazado, ¿quién es tu Baal? ¿Quién es el que te gobierna? ¿A la voz de quién caminas y a quién obedeces? ¿Es a la de Cristo o es a otra voz? ¿De quién recibes tus fuerzas? ¿De quién es el anhelo de tu corazón? ¿A quién les das tu vida y tus fuerzas? Si no has entregado tu corazón a Cristo, ¿de quién es? Mirar en estos profetas qué necios haber dado el corazón a otro. Rechazar los brazos extendidos de Dios que vienen con misericordia para hacerte partícipe de su gracia. Y tú, oyendo esta paciencia y el bien de Dios, la rechazas, la pospones, la tienes en poco, pues vendrá la miseria, la angustia y la calamidad. Y ese Dios a quien tú rechazaste aquí, se reirá de ti allá, se burlará de tu calamidad en el último día. Si estás contento con tu Baal, pues sigue con él, ámalo, síguelo, obedécele. Pero si has empezado a estar descontento con él, mira al cielo y da gracias a Dios que ha derramado luz en ti para que empieces a ver la necedad que es seguir tras ese Dios hecho por tu imaginación. Estás siendo objeto de la misericordia de Dios. Pídele que puedas escapar de ahí. Dese cuenta cómo estos 450 falsos profetas estaban ciegos y entregados a un Dios que no existía. Y para nada se daban cuenta. Y ahí quedaron expuestos para su vergüenza y condenación. Pues llegará el día para todo el hombre que le será declarado a quién adoraba, si al Dios vivo y verdadero o a un Dios fruto de su imaginación. Segundo, aplicación. Mirar la necedad del concepto de oración. Las palabras del versículo 25 tenían que invocar el nombre de sus dioses. Y eso es lo que estuvieron haciendo 6 horas y nada de nada. Nada de nada. Su concepto de Dios les hacía hablar, y mucho hablar, y hacer todas esas cosas para llamar la atención de ese Dios, por ese concepto que ellos tenían de Dios. Hermanos, no tenemos que pensar que tenemos que atraer a Dios o moverlo hacia nosotros por nuestras palabras, por nuestros sentimientos o cualquier cosa que nosotros hagamos. Eso es lo que pensaban los falsos profetas. Esto viene de un falso concepto de Dios, de una idea errada que podemos tener de Dios, de mover a Dios a favor nuestro por las cosas que yo puedo hacer, por mis palabras, muchas palabras. Mira a Dios con toda confianza, pues Cristo te ha hecho hijo para Dios y a Dios Padre para ti. Y no tienes ninguna necesidad, no estamos de estar llamando de ninguna forma ni manera la atención de Dios sobre nosotros. Él tiene todo su corazón contigo
te amó antes de la fundación del mundo y te escogió, te separó y te puso aparte y te dijo, mío eres tú. Envió a su propio Hijo para limpiarte de tus pecados, para traerte delante de Él mismo, y te envió su poderoso evangelio para cambiarte y regenerarte, y ha enviado su Santo Espíritu para que more en ti. ¿Y crees que tendrás todavía que estar haciendo cosas para llamar su atención sobre ti? No. Vayamos ante Él con toda confianza, que Él es nuestro Padre, con nuestro corazón lleno de gratitud, para darle gracias y con toda sencillez pedirle esas promesas que Él mismo nos ha dado para nosotros. No tienes que atraerlo en nada, pues Él te ha amado porque sí, porque ha querido amarte y librarte de tus pecados y darte las bendiciones espirituales, porque te ha querido amar. Todo cuanto se tenía que hacer para atraer la mirada y el corazón de Dios sobre ti, ya Cristo lo hizo. Ahora vive tú como heredero de ese beneficio por la fe. Y tercera y última aplicación para que consideremos, mirar, hermanos, cómo se puede tener una religión sin Dios. Y aquellos que nos puedan escuchar luego más tarde, ¿cómo se puede tener una religión sin Dios? Viendo a todos esos falsos profetas, qué perseverancia muestran ellos en sus asuntos religiosos, qué diligencia, cuánto esfuerzo, cuánto esmero, cuántas horas emplean, qué entrega, qué espíritu de sacrificio y hasta dónde son capaces de hacer. Y todo esto sin Dios. Sin Dios, movido por un Dios que no es nada. Mirar cómo el hombre puede formarse una idea vacía de Dios y entregarse a ella, a esa idea. Mirar cómo se puede uno formar un cristianismo sin Cristo y dedicarse a orar, a hacer obras, emplearse y adorar y sacrificarse, negándose a muchas cosas, y Cristo no está en nada en ello. El hombre tiene la capacidad para formar toda una religión y practicarla, aunque esté vacía de Dios. ¿Cómo tenemos que cuidarnos que nuestra vida espiritual, nuestras oraciones, la adoración que ofrecemos, no sean meras actividades que nosotros hagamos, vacías de contenido, sin el corazón? Pero que sobre esas cosas nunca venga el fuego de la aprobación de Dios. Qué miseria tener un cristianismo como el de estos falsos profetas, llenos de esfuerzos y actividades, pero sin el fuego de Dios que descienda para probar lo que hacen. Aquí está la diferencia. El fuego de Dios. La manifestación de la aprobación cayó sobre aquella actividad que Dios aprobaba por cuanto Él mismo la había mandado. Versículos 36 y 38. Dice, cuando llegó la hora del sacrificio, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Elías había obedecido a Dios, y por eso vino fuego del cielo. Este fuego de Dios no cae sobre otro sitio, sino sobre aquello que Él ha mandado hacer y se obedece. Así que nosotros no hagamos nada, sino aquello que esté fundamentado sobre los preceptos
y los principios que se deducen de la palabra de Dios. Que sea este fuego de la aprobación de Dios lo que busquemos, y lo encontraremos solo por el camino que siguió Elías, el de la obediencia. Que el Señor nos ayude. Padre, que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Estamos en la vida y ministerio de Elías. Y vamos a leer desde los versículos 20 hasta el 29. Primera de Reyes 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Grande eres tú, grande es tu nombre y grandes son tus hechos y tus obras. Rogamos ahora en esta hora que tú abras nuestro oído y nuestro corazón y que por tu Espíritu apliques tu palabra e ilumines el entendimiento para que podamos ser bendecidos por medio de tu palabra, que realmente nuestra alma sea bendecida. Ayúdanos, Padre. Trata con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí y con aquellos que también escucharán tu palabra más tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. He titulado este mensaje Descubriendo al falso Dios. Una buena representación del pueblo de Israel había venido convocado por el rey Acab, según la orden que el profeta Elías le había dado, y así fue. Reunidos los del pueblo, los 450 profetas de Baal, el rey y su cohorte en el monte Carmelo, la elevación más prominente de aquella zona, el profeta se dirige primeramente al pueblo. No se dirigió a ellos para hablarles del problema de la lluvia, el porqué de la sequía y del hambre que ellos estaban pasando,
sino del estado espiritual que había originado todo esto, su situación espiritual, dónde estaban ellos para que se definieran. Pero ellos no contestaron palabra. Querían estar ahí, querían estar entre Baal y Jehová. Y esa es la peor de todas las situaciones en las que un hombre puede estar con Dios. Ni frío ni caliente. Estar entre dos pensamientos. Entonces Elías dice al pueblo que él sí sabía dónde estaba, versículo 22. Y aunque estaba solo frente a todos esos 450 profetas de Baal, él era el único profeta de Jehová. Él era consciente de que era el único vocero de Jehová que había en aquel lugar. Él veía que la causa de Dios en esos momentos estaba sobre sus hombros. Sabía que había hombres de Dios como Abdías y 100 profetas de Jehová escondidos y alimentados por éste en cuevas. Pero él solo estaba allí en aquel monte, solamente él, como instrumento de Dios para llevar su causa adelante. Y en los versículos 23 y 24 especifica Elías lo que irían a hacer, que trajeran 2 bueyes, uno para cada bando. Luego ambos invocarían al Dios a quien sirven y pertenecen. Y aquel que responda por medio del fuego, concretamente, ese es Dios. Curiosamente, ante esto el pueblo sí responde. Versículo 24, el último. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, les pareció bien. Ellos no estaban preparados para adoptar una postura espiritual, como antes él le había confrontado al pueblo, porque estaban andando en incertidumbre, entre 2 caminos, pero sí estaban preparados para ver un espectáculo, presenciar todo un show con milagro incluido. Esto es algo muy llamativo. Ante este acontecimiento especial que se anunció, todos dijeron que la idea era buena, bien dicho. Aquí ellos no tenían que hacer ninguna decisión comprometedora. No tenían que elegir si entre Baal y Jehová, sino solo sentarse a ver qué pasaba. El resto del pasaje es de los versículos 25 al 40, y es lo que hoy vamos a considerar. Versículos del 25 al 29, primeramente los dioses falsos quedan al descubierto. Versículos 30 al 39, el Dios vivo y verdadero es vindicado. Y por último, versículo 40, los falsos profetas son degollados. Los que habían sumido al pueblo en la idolatría son juzgados por Dios como falsos ante todo el pueblo y el profeta los degüella. Primeramente, entonces, los dioses falsos quedan al descubierto, versículos 25 al 29. Vamos a ir a través de la narración para tratar de meternos como unos participantes más de todo este tremendo evento que se iba a desarrollar ahí. Y luego extraeremos algunas enseñanzas oportunas para nosotros. Versículo 25. Recordemos el escenario. Vamos a ver ahora la orden de Elías a los falsos profetas. El profeta Elías está ante el pueblo, hermanos, el rey, la corte y los profetas falsos. Y ahora es a estos últimos a quien se dirige y les da unas órdenes. Aquel sobre quien había caído amenaza de muerte, que no sería popularmente querido, aquel que había estado todo este tiempo ausente y se le había buscado por todos los rincones posibles y no para nada bueno precisamente, pues este ahora estaba ahí, de pie, ante todo el pueblo, enfrentándolo a su situación espiritual y dando órdenes a los falsos profetas. Según Elías, ellos tenían ventaja, eran más en número, por lo tanto tenían preferencia y podían ser los primeros en invocar a su Dios y esperar que cayera fuego del cielo en respuesta a sus súplicas y oraciones.
para que de esa forma quedase demostrado ante todo el pueblo que Baal es Dios. ¿Qué compromiso más grande para estos falsos profetas? Todos los presentes estaban esperando a ver qué pasaba. Y si decían no, si se negaban a someterse a la prueba, se descubriría entonces el engaño de ellos. Y si decían sí, qué ridículo, qué vergüenza, qué va a pasar. He aquí la sabiduría de Dios. Elías no estaba actuando según sus propias ideas u ocurrencias, sino siguiendo órdenes. Lo deducimos del versículo 36. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ora Elías al Señor. Y Jehová Dios había preparado las cosas de tal manera que aquí ya no tenían escapatoria. El tiempo designado por Dios había llegado y Dios iba a hacer las cosas de tal manera que iba a sacar y exponer quién era quién ante todos en ese monte. Y no había escapatoria posible. Dios iba a cerrarle todas las puertas de escape. ¿Cómo es que Elías les dejó primero? Sea la razón que sea, a ellos les pareció bien. No pusieron oposición ni discusión alguno. Versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Les pareció bien. Pensarían que si eso sucedía ya Elías no tendría escapatoria y todo el mundo sabría que Baal es Dios. Pero en la sabiduría de Dios, Elías les dice que ellos primero, pues sabía lo que habría de pasar, pues pasando ellos primero quedaría claramente expuesta la falsedad de ellos. Pues sabía Elías que harían todo lo que tenían que hacer, horas y horas de invocar a su Dios, lo cual no haría otra cosa sino demostrar la vanidad y necedad de tal adoración y semejante Dios. Si Elías hubiera sido primero en ofrecer sacrificio, ellos podrían decir que no se les dio a ellos la oportunidad de demostrar quién era Baal en verdad. Una situación crítica y definitiva como esta tendrá que pasar en la vida de todo hombre, ya sea en la verdadera conversión, y si no se enfrentó ahí a esto, será entonces en el día del juicio final. Cuando un hombre experimenta la conversión como fruto de esa gloriosa operación del Espíritu de Dios en mente y corazón, le pasa algo así. El Evangelio vino a él como luz del cielo para hacerle ver los ídolos de su corazón. Por el Evangelio Dios se los descubre y aclara, los expone y de tal manera lo lleva a cabo que no queda escapatoria, pues ve dónde ha estado metido y cómo ha seguido la mentira y el mal, que siguiendo por ahí no habrá otro fin sino la condenación. Y la única puerta de escape para ello es Cristo, y recibe fuerzas para ir a Él y escapar de la condenación y vivir ahora para servir a Dios, esperando de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, quien lo libra de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 1:10. Y esto es lo que pasa en la conversión. Dios te expone a todo el mal en que has vivido y lo hace de tal manera que te deja sin excusa y sin salida. Y luego te muestra a Cristo para que veas que en Él hay salvación, en su sacrificio expiatorio. Pero hay otra ocasión para aquellos donde esto se dará, y todos aquellos que no quisieron ser expuestos aquí durante la vida, lo será en el día donde Dios juzgará a todos y dará a todos y cada uno conforme a sus obras. Ese día es el día señalado por Dios para descubrir lo que en verdad hay en el hombre. Ese día se verá acorralado por la verdad. No podrá aplazar ese día. No podrá excusarse ni esconderse ese día, sino que quedará expuesto a su maldad para su propia condenación. Y como dice Apocalipsis 20:10, ningún lugar se encontró para ellos. Todos de pie ante Dios.
El tiempo ya habrá llegado. No habrá escapatoria. Y si tú ahora no te expones ante esto, arrepintiéndote de tus pecados para salvación, tú quedarás expuesto en ese día señalado por Dios. Y ahí no será para otra cosa, sino para condenación y perdición. El Dios que supo y pudo exponer a estos hombres a la idolatría y mentira en la que vivían para vergüenza y perdición de ellos ante todos, ha señalado un día en el que va a exponer a todo hombre a lo mismo. ¿Vendrás tú ahora al arrepentimiento? ¿Te expondrás ahora al Evangelio para salvación? Pues quiera que así sea para que seas librado. Miren el versículo 26, la orden es obedecida. Tenemos aquí a los 450 profetas de Baal, con todos sus vestidos y ornamentos, preparados para hacer sus rituales complejos y llenos de ritos y elementos. Todos ellos bien conocidos y aceptados por el pueblo, orgullosos, viéndose acogidos por la casa real. Se disponen a comenzar su show, que duraría horas enteras, y todo el pueblo pendiente de ellos a ver qué pasaba. Qué contraste, hermanos, entre la verdadera adoración a Dios y la falsa adoración, según es revelada en las Sagradas Escrituras. La falsa adoración está llena de elementos, simbolismos, ritos y cosas donde los hombres se pierden y quedan pensando más bien en todo lo que tienen que hacer para tratar de atraer a Dios. En contraste con la simpleza de la verdadera adoración al Dios vivo. Es una adoración sencilla, simple, donde el que adora siendo consciente de Dios se vuelve a darle gracias y consciente de su presencia se vuelve a Dios abriendo su oído y corazón para que Él venga a ayudarle, a enseñarle, a recibir el consuelo de Él. Ahí estaban estos 450 hombres, preparando el buey en el altar y empezaron a dar vueltas alrededor de él. Y se nos especifica el tiempo, que durante 3 horas, repitiendo y repitiendo la misma frasecita que pretendían dirigir a su Dios. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Y así 3 horas, la misma frasecita. Todos estos hombres siendo el centro de atención de todos los presentes allí en el monte. Con la duda a ver si verían algo o no. Mirando a ver si viene o no fuego. Encontramos algo parecido en Hechos 19:34, cuando los habitantes de Éfeso se lanzaron con violencia sobre algunos de los compañeros y colaboradores del apóstol Pablo, repitiendo durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana, 2 horas así. Eso es lo que hacen los ídolos con los hombres. Los entontecen para que hagan cosas tan antinaturales como esto y todavía crean que están haciendo algo importante. ¿No les suena algo esto en el mundo evangélico también? Horas y horas repitiendo lo mismo, la misma alabanza, como si quisieran encontrar un clímax, algo. Esto es lo que hacen los ídolos. Esto es lo que hace tener una idea, un concepto de Dios falso. Nos dice el versículo que no había voz ni respuesta. Y ante esto, en lugar de reaccionar y de parar, todo lo contrario, incrementan sus actividades, empiezan a saltar ahora ante el altar, quieren emplearlo ahora como un elemento más de presión sobre ese Dios al que tienen que atraer. Ya no es solamente el invocar, la frasecita,
ahora es saltando alrededor del altar. ¿Qué dirían los 7.000 que no habían inclinado su rodilla ante Baal? Escuchando y viendo el espectáculo dirían, ese no es Dios. Ese no es Dios. ¿Y Elías qué estaría pensando viendo todo esto? Lo que estaban haciendo estos hombres. Pues estaría mirando con rostro serio todo este espectáculo que estaban montando estos hombres como castillos, saltando y repitiendo siempre lo mismo. Y totalmente seguro de la inutilidad y vanidad de todo cuanto estaban haciendo, dándose cuenta que mientras más decían, más saltaban, más tiempo estaban ahí, estaban poniendo más peso sobre su vergüenza y condenación cuando en breve llegara el momento de descubrir toda la falsedad. Miren el versículo, al final del versículo 26 y 27, es cuando comienza a descubrirse la falsedad de ese Dios. La segunda parte del versículo 26, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Notar que mientras más va siendo notorio el silencio de ese Dios, más ruido arman y más movimiento se ve en los profetas. Pablo escribió a la iglesia de Corintios diciendo que un ídolo nada es en el mundo. Es solo producto de la imaginación de la mente humana y solo existe ahí. Pero el engaño es tan grande que hace que hombres y pueblos enteros queden ciegos y frenéticos esperando lo que éste no les puede dar, pues no existe. En ciertas ocasiones donde el Dios del cielo permite que Satanás haga ciertos prodigios y señales en la adoración de esos ídolos, es para sellar más la esclavitud y la ceguera de los que rechazan la verdad, como leemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12. ¿Ves allí un momento? Es ahí donde, si Dios permite ciertos milagros de Satanás, dice allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 12, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos que es para sellar más la esclavitud y la ceguera de estos hombres. En otras ocasiones se le permitió a Satanás que hiciera descender fuego del cielo. Lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 16. Pero aquí Dios no iba a permitir nada de esto. Nada. Sino que el propósito ahora era el de exponer completa y perfectamente que Baal era un ídolo fruto de la imaginación de los hombres. Dios iba a vindicar su nombre allí en ese monte. Y después de las primeras 3 horas donde Elías se quedó observando, intervino Elías y dijo algo. Versículo 27. Y lo que les dijo está clasificado de una forma determinada. Se burló. Se burló de ellos. ¿Qué te parece? Se burló. La teología de la burla en las Escrituras. La teología de la burla de Dios en las Escrituras. ¿Y cuándo es esto? Pues mira en el Salmo 2.
Allí nos dice, están descritos unos hombres, en el Salmo 2, versículos del 1 al 3. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos hombres ahí descritos se levantan para oponerse a Dios, para preparar un motín, hablando y fraguando un plan para romper con Dios y su voluntad y establecer sus propias leyes y su propia voluntad. ¿Y qué hace Dios ante toda esta revuelta y motín? ¿Qué hace Él? Él no se pone nervioso, ni se intimida a Dios por ellos, porque sean príncipes y reyes, ni queda frustrado y confundido Dios, ni mucho menos. Dios se burla y se ríe de ellos y de todo eso que están haciendo. Mira el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No solo el profeta se burla, sino el mismo Dios se burla de esos que se rebelan contra Él. Mira el Proverbios capítulo 1, versículos del 24 al 25. Donde nos dice cómo Dios extiende sus manos de misericordia y de bondad para hacer bien y derramar su gracia sobre el hombre. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y ante toda esa bondad de Dios, muchos lo rechazan. No quisieron esas cosas. Estimaron su bondad como poca cosa y como algo indigno. Pues mira lo que va a hacer Dios con esos que rechazan su favor. Cuando les venga la angustia y la miseria sobre ellos, dice que Dios se reirá y se burlará de ellos. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué desconcierto más grande para uno por haber rechazado la gracia y la verdad de Dios. Cuando le venga la